porque me metí a la novela juvenil, ¿no? Que también, digamos, es novela, pero tenía lo suyo. Pero Ujú. efectivamente las temáticas fuertes, ¿no? Con las que, Sí. y es normal que a uno lo, digamos, te etiqueten en ciertas cosas porque pues uno espera ciertas cosas de los autores. Entonces, pues sí, Liliana y sus temas perturbadores, su humor negro, Ujú. ¿no? Estos personajes que no se ajustan a los cánones, ¿no? Que no encajan en la vida. Y entonces, pues ya estaba ahí yo muy comodita y hace como 3 años o quizás más, me dice mi editor, la verdad es que a mí no se me ocurrió el personaje de Hani porque yo no lo conocía, pero Ujú. viene el editor que es el editor de Tusquets y de Sex Barra en México, y me dice, oye, mira esta chica, ¿no? Hani Shaf, ¿no? Dice, a lo mejor te podría interesar, ¿no? Así como que me tendió la trampa. Entonces, pues empecé como a investigar por encimita y dije, uy, pues es un personaje bien interesante, ¿no? Que hacía cosas Ujú. que incluso para una mujer en el 2025 serían increíbles, ¿no? Ujú. Todas las cosas que llegó a hacer. Entonces dije, uff, pues suena muy interesante. Y entonces me dijo, pues no te animas a escribir sobre ella. Y dije, bueno, me voy a aventar el torito porque, pues justo, ¿no? Para salir de la zona de confort. Y bueno, ya, seguramente al rato me van a preguntar qué tan difícil fue y por qué, ¿no? Pero sí me costó mucho tiempo, más o menos tardé como 3 años entre investigar y escribir y la reescribí, digamos, tiré la primera versión a la basura y la volví a reescribir desde Wow. cero. Entonces así fue algo, ya me estaba arrepintiendo a la mitad, pero como ya me habían dado un adelanto, no podía regresar, o sea, si no cumplía, pues tenía que regresar el dinero y el dinero ya había desaparecido, ¿no? Entonces me costó mucho, pero bueno, entonces salió esta novela y cómo recibieron Los digamos, fans. los fans, mis lectores y lectoras, sobre todo, que son la mayoría mujeres, con mucho amor, ¿no? O sea, yo tengo así como lectoras que me decían, pues esto es distinto, pero igual me gustó Ujú. mucho, con mucho amor. Algunos de los influencers o estas personas que promueven los libros, ¿no? Desde las redes, ahí sí hubo ahí como algunas de, ay, esto no es Liliana Bloom, ¿no? Pero Ujú. pues supongo que no, o sea, no juzgando el libro por el libro en sí, sino Exacto, por mis sí. propias expectativas en cuanto a mi estilo y persona, ¿no? O sea, más bien Ujú. estaban juzgando mi cambio de giro, no por el libro, pero mis lectores, puro amor. Y la verdad es que puras cosas bonitas me han dicho, así es que lo aprecio mucho. Gracias. Sí, la verdad es que a mí me encantó, o sea, yo sí soy gran fan tuya, sin estar así como muy acá. Este libro me fascinó, me lo acabé en un día, en unas horas. No lo podía soltar porque la escritura en este para mí me parecía muy melódica, como un poema, como que te vas arrastrando y no lo podía soltar. Yo ya había leído antes la historia de Hani, o sea, ya sabes, de las holandesas que habían seducido a nazis para matarlos en el bosque, y a mí ya me atrapan ese tipo de historias, llamémoslo un poquito más sórdidas. Y yo te quería preguntar, porque lo leía y sí veía completamente a Hani adentro, ¿cómo logras meterte a la mente de alguien para crear, describir, para poder crear y describir parte de su historia? Bueno, fue un gran esfuerzo, Katy, y como decía hace ratito, primero hice una novela que era mucho más larga, que estaba escrita desde la tercera persona narrativa, entonces Ujú. eso permite meter muchos más información histórica, ¿no? Muchos datos, ¿no? Porque el narrador puede decir, y entonces los nazis hicieron bla, 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 y el Ajá. gobierno de Holanda hizo bla, 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 ¿no? Pero yo sentía, o sea, la terminé así como raspando, y yo tenía la idea de, o sea, al releer, yo sentía que no solo que estaba aburrida, o sea, que parecía más libro de historia por toda la información que había, sino que el personaje estaba como tocado muy por encima. Y justo Ujú. pensé en esto, ¿no? Por ejemplo, tú que ya habías leído sobre Hani, seguramente junto con las dos hermanas, ¿no? Overstegen y no, Ujú. que Sí. hacían su tío, que pues para alguien puede leer eso en libros de historia, ¿no? Hay Ujú. biografías, hay investigación sobre eso, ¿no? Entonces dije que una novela histórica, antes que nada, debería de ser novela y no libro de historia, y debe de funcionar como novela, ¿no? Entonces yo estaba así como muy insatisfecha con esa primera versión, que además me costó muchísimo, y recuerdo que la entregué así en tiempo límite, así, ¡chum! Y el verano pasado, y entonces era lo que estaba estipulado en el contrato,
Y recuerdo que le dije al editor, ¿qué tanto más tiempo me puedes dar, no? Y me dijo, pues hasta diciembre, a más tardar, diciembre del año pasado, porque si no ya no sale en 2025, ¿no? Las editoriales tienen como todos sus planes por adelantado, ¿no? De qué libros van a publicar. Y entonces agarro el archivo y lo tiro al botecito de la basura de la computadora y empiezo a escribir desde cero, pero ya desde la primera persona, y creo que es lo que yo sentí que podía que aportar, o sea, algo que podía yo aportarle a Hani era como tratarla de humanizar, ¿no? De tomarla como un personaje como ahí distante y ponerme en sus zapatos y creo que pues fue un ejercicio doloroso. Y bueno, se me ocurrió esto que decía ahorita Ana Luisa al inicio, ¿no? De que le está hablando a su hermana, porque justo durante esos 3 años que empecé a investigar y a escribir, murió mi papá hace 2 años, ¿no? En septiembre del 2023. Y yo Bueno, Ay, lo recuerdo siento. que, ay, gracias, que me encontré, o sea, me descubrí a mí misma hablándole a mi papá siempre que estaba sola, ¿no? O sea, uno no le habla a los vivos, o sea, por ejemplo, si Hani, bueno, sí le habla a los vivos si están allí, Hani no podía hablarle a sus papás porque estaban vivos, ¿no? Y no tenía teléfono, ¿no? Pero a un muerto sí le puedes hablar pensando que quizás te escuche, ¿no? Entonces se me ocurrió esta idea de que a lo mejor hablándole a la hermana es la excusa perfecta para que el lector, ¿no? Que está como asomado, Ujú. digamos así como sin querer ahí, pueda escuchar este intercambio y así enterarse de cómo terminó Hani, dónde estaba, y al mismo tiempo pues que no fuera como tan del libro de historia, y obviamente cuando el personaje recuerda hacia atrás, ¿no? Oh, bueno, siempre se recuerda hacia atrás, o sea, todo lo que le pasó, pues no va a meter muchos datos históricos, ¿no? Más que algunas ciertas cositas, y tampoco se va a detener a describir las casas de Holanda, las calles de Holanda, o sea, mucho de eso se tuvo que cortar, pero creo que me quedé con la esencia de Hani, ¿no? sí. Y creo que si todos estuviéramos ante digo, todos sabemos que nos vamos a morir en algún momento, pero normalmente cuando no estamos en una situación de crisis, pues vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, ¿no? Nadie de nosotros ahorita Sí. está pensando, a lo mejor este es mi último día. Ujú. Entonces, sí sabe que tiene los días contadísimos y la hace eso reflexionar, así hubiera repetido esto, hubiera podido hacer otra cosa. Y creo que son esas reflexiones, pues lo que yo puedo aportar un poco, pues porque la vida de ese personaje está muy documentado. Quizás en México no era tan conocida, pero por ejemplo, pues en Holanda hasta tiene una estatua, ¿no? El Ujú. símbolo de la resistencia, es Hanishaft, ¿no? Entonces, pues eso fue más o menos. Sí, pero de verdad que si le haces, el personaje es muy humano y todas estas recursos narrativos sensoriales son impresionantes, el frío que se siente, o sea, uno se puede sentar se puede sentir en esta celda oscura, húmeda, ¿no? El bicho que está subiéndole, no, impresionante, ¿eh? Pero antes de pasar así a las preguntas más puntuales sobre el libro, quisiéramos saber en toda esta investigación que hiciste, ¿qué fue lo que más te impresionó de la figura de Hannah Shaft a ti Bueno, personalmente? pues esto que, digamos, que tuvo que cambiar radicalmente su forma de ser, porque ella era una chica, así como, no sé si aquí leyeron un cuento que es mi favorito de Borges, el de Emma Suns, este, Ujú. que por ejemplo Emma Suns pues era la única Emma de sus amigas Strunz, que ajá. no tenía novio, y que era como Ujú. bien tímida y todo, pues Hani era igual, y incluso esto de que quería ser maestra, pero decía, no, porque cómo voy a estar ahí enfrente a grupo y nadie me va a pelar, ¿no? O sea que era una persona muy introvertida, tímida, y sin embargo, digamos, al decidir hacer lo correcto, ¿no? No tomar esta posición tibia de que tomaron muchas personas y que siempre se toman ante las situaciones de crisis, la obliga a ser alguien que ella jamás imaginó que pudiera ser, ¿no? Entonces, a seducir hombres, a matar seres humanos, porque pues aunque fueran nazis, de todas maneras matar a una persona no es algo que te deje Sí, sí. indemne, ¿no? Entonces, pues ¿cómo pudo hacer todo esto, ¿no? ¿Cómo pudo ser tan valiente y hacerlo? Entonces, creo que es pues un personaje súper admirable
que lo hace a uno sentir a veces como un poquito cobarde o de decir, mira, lo que la gente tiene que hacer, ¿no? Para la libertad de otros. Sí. También parte de lo que a mí, o sea, me gustó mucho en tu libro es que normalmente uno habla como con mucha ligereza de cosas tan importantes como las frases de es que se enamoró o tenían una relación. Pero lo que me llamó la atención mucho de este libro es que de verdad evoca los sentimientos y los escribe de una manera tan real que me hizo pensar en mis propias vivencias y emociones. Y yo te quería preguntar, ¿cómo logras crear este efecto o cuál es tu motivo para hacerlo? Y si hay alguna vivencia que te inspiró a hacerlo. Ay, pues no sé, Katy, pero ¿cómo lo logro? Creo que ha sido un ejercicio que, digamos, que he estado haciendo a lo largo de los años. Ahorita contesto a Jen, que escribió algo aquí. Eh, pues yo ya tengo casi 30 años escribiendo, ¿no? O sea, bueno, mi primer libro de cuentos fue en 2003, digamos como libro, pero pues ya tenía estos cuentitos sueltos antes. Y cuando veo los primeros textos míos, veo que había como una distancia con mis personajes, o sea, digamos, eran personajes que yo los veía de fuera, pero no necesariamente se parecían a mí. Y no, y jamás he escrito yo de manera autobiográfica, ¿no? Nunca me ha Mm, intentado como contar mi vida, porque a mí se me hace que mi vida es como bastante tranquila y aburrida y así me gusta, ¿no? Pero siempre de un tiempo acá y a medida que he estado escribiendo más, le doy como mi interior a todos mis personajes. Y entonces, no que todos se comporten igual a mí, sino que me permite entenderlos más y no juzgarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Hani, que se enamora, que nunca se había enamorado y se enamora de uno y pues resulta que es un hombre casado, ¿no? Sí. Pues ujú. yo no he andado con un casado, pero hay cosas de las que no me enorgullezco y uno no elige, ¿no? A la hora de enamorarte te enamoras y ya luego Sí. averiguas, ¿no? Entonces, como que lo que yo traté es no juzgar a Hani ni a nadie en general, ¿no? De los personajes. Este, entonces, como creo que es el no juzgar y tratarlos de entender sin terminarlos justificando, pero creo que eso hace que a lo mejor sí se sienta como esta cercanía, ¿no? A la hora de retratar esas emociones, ¿no? Porque todos somos humanos y manejamos la misma baraja de emociones y sentimientos, ¿no? Entonces, como que ha sido como una labor de años de tratar de entender a mis personajes y que lo hago mucho pues en mis personajes ficticios, pero con Hani además era como un peso muy fuerte porque a diferencia de mis otros personajes que yo los creo, yo decido, digamos, ellos son mi creación, ¿no? Yo soy la pequeña diosa y ellos son mis humanitos, que yo puedo hacer con ellos los que quiera, pero pues Hani es un personaje, fue una persona pues creada por Dios, ¿no? Entonces, acercarme a ella fue como desde un gran respeto y desde luego que también sin juzgarla, ¿no? Sino entenderla siempre. Oye, Liliana, a mí lo que me llamó mucho la atención es que cada capítulo empieza con la comida de ese día, ¿no? Me imagino que es la comida de ese. ¿Por qué escogiste para cada capítulo la comida? O sea, Bueno, por algo muy personal mío, pero además como algo práctico, porque a Hani la metieron en una celda aislada, ¿no? No estaba, digamos, con otras presas. Y una de las peores torturas que hay para los presos, bueno, es estar aislados, pero también la oscuridad o la luz, ¿no? O sea, hay presos que nunca, creo ujú, que el Chapo Guzmán se estaba quejando que nunca le apagan la luz, y claro, es una forma de castigo, pero lo de la oscuridad es tremendo. Hace sí. muchos años, cuando estaba yo casada, me tocó acompañar a mi marido a un viaje de negocios a Puerto Rico, ¿no? Y entonces nos dieron un tour a un lugar que se llama la Prisión del Morro, que es una construcción hecha por los primeros españoles, ¿no? Que llegaron. Ujú, Pues es una fortaleza, pero pues tiene celdas, ¿no? Entonces en el tour nos metieron en una celda que no tenía ni, pues hecho todo de esta roca enorme, ¿no? Ahí a la orilla del mar sí. y no tenía ni una sola ventana, ¿no? Y en el momento en el que digamos, el que nos daba el tour cierra la puerta, era una oscuridad absoluta, Ay, no qué de esa horrible. oscuridad que se te acostumbran los ojos, porque si no hay luz, no se te acostumbra nunca, ¿no? Entonces yo Ujú, recuerdo que sentía así horrible y además estaba todo frío y húmedo y yo dije, o sea, qué horror, ¿no? Entonces, mm, como de ahí viene esta parte de ah, estaba tan oscuro, ¿cómo podría Hani
saber el paso del tiempo, porque creo que es algo muy humano, ¿no? Sí, Necesitamos saber el tiempo que está pasando. Entonces se me ocurrió que pues justo eso, ¿no? Como los alemanes, que tú sabrás, Ana Luisa, son muy, muy puntuales y muy exacto. ¿no? Una de mis mejores amigas, su papá era alemán, ella era mitad mexicana y mitad alemán, y bueno, el papá era así como con, ¿no? Entonces yo dije, bueno, seguramente si le daban de comer era siempre a la misma hora, ¿no? Y solo una Ujú. vez al día porque pues les interesaba mantenerla viva, pero pues no le iban a apapachar. Entonces se Claro. me ocurrió que ella podría medir el tiempo, pues cada vez que le ponían su plato, Ah, ¿no? por la comida, Y sí. mira, sí. Interesante. Perdón. Me quedé yo pensando mucho, y ya sé que va a estar medio raro, pero me puse a investigar mucho de tu nombre y solo encontré tipo tu nombre, o sea, Liliana Valderrama Bloom, porque me quedé pensando, no, te quería preguntar si tenía segundo nombre, porque me quedé pensando mucho en la dualidad de los nombres, ¿no? De Johanna y Hani, y de cómo se inventó. Entonces te quería preguntar, si tienes segundo nombre, ¿cuál crees que sería la personalidad de esa persona? Y dos, si no lo tienes, ¿cuál elegirías para ti y por qué? Ay, Katy, pues Perdón. no tengo, no, es que si me pones a pensar, este, no tengo segundo nombre, aunque uno podría decir que Liliana está compuesto de Lilia y de Ana, Y ¿no? Ana, ¿no? Sí. Qué bonito Pero nombre. sí, sé que mi papá me quería poner Adriana, pero se impuso mi mamá, entonces a lo mejor podría ser Liliana Adriana, que sería muy rimador, pero no sé, pero creo que sí, esta parte de tener otro nombre te permite como ser alguien que no eres, ¿no? O sea, como esto a Mm, veces, si vamos a jugar. un lugar Ujú. donde nadie nos conoce, a lo mejor nos animamos a hacer cosas que si estamos entre conocidos, ¿no? Entonces, no sé, pero ¿qué nombre me gusta? Ay, ya me pusiste a pensar, no sé, pero bueno, pongamos a Adriana, que a lo mejor podría ser Adriana. ¿Cuál Este, crees que sería la personalidad de Adriana? ¿Sería distinta? ay, pues sería a lo mejor todo lo que yo no soy, más, más extrovertida, más, no sé, que ahorita creo que estoy ya más contenta con ser quien soy, ¿no? Mal que bien. A lo mejor más joven Ujú. hubiera elegido otras, pero no sé, Katy, no me pongas a escarbar en la Perdón. psicología. No, a lo mejor Yo sí, hablaré. como un poco más segura de mí misma, más asertiva, porque por ejemplo yo soy de las que si estoy, no sé, en una mesa con otros escritores y hay una de esas personas que acaparan la palabra, pues yo así como de, bueno, que hablen y ya me quedo callada, ¿no? O sea, o sea, un poco más combativa, pero quién sabe, porque uno termina siendo quien es para bien o para mal, ¿no? Entonces a lo mejor tener otros atributos me quitarían algunos otros. Bueno, aquí, Pero, dime. ay, perdón, es que sabes que estaba pensando ahorita que estás diciendo eso, que si no crees que el nombre tiene como que, o sea, no tienes una alias, o sea, que digas, bueno, Liliana es una, pero Liliana Bloom es otra, ¿no? O sea, Ah, que cada nombre tiene como que una personalidad y en tu libro lo dices, ella es Johanna, pero en el momento en que dice yo voy a ser de la resistencia, ya es Hani, ¿no? sí. Entonces, sí hay, Bueno, pues sí tengo un nombre para un personaje futuro que se llama María Carpincho, que bueno, que los carpinchos son los capibaras, ¿no? El animal. Creo que así les dicen en Panamá. Y María Carpincho es una, o sea, quiero que sea, porque no he escrito de ella, como una, no sé si detective o psiquiatra forense, porque así en mi otra vida me hubiera gustado estudiar algo así como de criminología y eso. Entonces, a lo mejor si María Carpincho, ella sí es así como investigadora, pero pues de un país de primer mundo, porque pues aquí en México es otro rollo, ¿no? Pero más así como sí, sí, más CSI, así, ¿no? A lo mejor en Alemania o una de sí. estas ciudades europeas. Tenemos una invitada especial, Un no sé changuito. si la puedes reconocer. A ver, ¿dónde está? Déjenme ver las caritas. A ver, ¿quién? Es Ah, un chimpancé. ya la vi. El chimpancé del meme. Mira, Bienvenida. una en Alemania y otra en Suiza. Gracias. Me invitaron. Muy bien. Sí, Que qué heme linda. aquí. Pero Saludito ni te y vi, también, Moni. yo también leí Ráfaga Roja, entonces, bueno, Exacto. yo sé que Sí, de hecho, Moni leyó incluso un capítulo de la otra versión, ¿verdad?
y sí me dijo, ay, está medio aburrido. Y tenía toda la razón. Sí. Ahí Pero nos esta segunda leemos. versión es mucho mejor, ¿verdad? ¿Mandé? Pero que la segunda versión es mucho mejor. A mí me encantó el libro. Ay, pues yo espero que sí, porque la otra ya desapareció. No, y era mucho más larga y sí estaba más aburridona, más tipo libro de historia. Entonces, como a mí no me gusta leer demasiado, o sea, se me hacen muy pesados los libros de historia, pues tampoco quería hacer algo así. Eh, bueno, otra pregunta es que Hani habla de la degradación que va sufriendo, ¿no? De la degradación del ser humano, de no poseer las cosas más básicas, de que la higiene es dignidad. Y podría parecer banal, pero me acordé muchísimo de Primo Levi en este libro de Esto sí es un hombre, que él ve a alguien que siempre, o sea, judío, que está en las barracas en la misma situación, y todo el tiempo él se levanta, se afeita, y le dice a Primo Levi, pero ¿por qué haces eso? ¿No? O sea, ¿a quién le importa? Y él dice, no, nos quieren hacer, los alemanes quieren que nosotros seamos como animales y esto es lo que a mí me hace ser humano, ¿no? Y esa era mi pregunta. ¿Esto también querías expresar? O sea, Sí, y es que por supuesto que tiene que ver, no así como esta obsesión por la limpieza, no de, ah, ya que hay una motita de no, no, polvo, no, sí. pero la dignidad, porque, por ejemplo, yo he visto, ay, bueno, a veces uno en redes se enrola con estos reels, y por ejemplo, es un gringo que lo hace seguido, que va con estas personas homeless, ¿no? Que están así ya en una Mm, situación, y va y les ay, corta les el corta pelo, el pelo, los sí, sí, los he baña, les visto, sí. da ropa, o sea, bueno, los invita a Y son comer, o sea, otros, ¿no? son otros, y digo, o sea, claro, o sea, cuando llegas a caer en esa, digamos, en esos niveles, pues te deshumanizas y la gente que ve a esas personas homeless muchas veces ni siquiera las voltea a ver porque ya ni siquiera las ve como un ser humano, ¿no? Así como, ay, eso es como parte de la basura de la calle, ¿no? Que es una cosa horrible. Ay, sí, sí. Y justo creo que sí tiene que ver, o sea, que tú puedas estar limpio y Ujú. comportarte como un ser humano. Vaya, los seres humanos, por ejemplo, si vamos al baño, tendemos a usar un excusado, ¿no? Entonces, cuando alguien te Mm, obliga a hacer cosas que normalmente no haríamos de manera civilizada, pues te está humillando todavía más, ¿no? Es como parte del castigo. Y por eso le llevan la cubeta, ¿no? Por eso le avientan la comida, ¿no? Entonces, creo que ay, sí es ay, un ay, tema sí. y que sí, justo el que Primo Levi lo diga es porque, pues sí, lo vivió, ¿no? De primera Lo mano. vivió, sí. Para no aburrirte tanto con mis preguntas, no sé si Jen quiera preguntar lo que escribió en el chat y después Silvia. O sea, sí lo puedo preguntar, nada más que lo escribí porque creo que es más fácil. Yo tiendo como a divagar. Pero bueno, sí, o sea, primero, justo hablábamos de lo magistral que logras manejar las atmósferas, ¿no? Y sobre todo, pues el tema de los olores, la comida, la forma en la cual se comportan con Hani, cómo la torturan, o sea, ahí hay mucho de dónde agarrar para adentrarte a la historia y por eso yo puse en la primera pregunta que en Ráfaga Roja la violencia tiene una presencia casi atmosférica, ¿no? No solo en los actos explícitos. Y a mí me llega la duda de cómo trabajaste, digamos, la violencia ambiental, no necesariamente para caer pues en lo gráfico, ¿no? Sino o sea, cómo encontrar el punto medio, ¿sabes? Cómo encontrar el no dejarte llevar solamente por la parte brutal, sino englobar otro tipo de cosas. Esa era mi primera pregunta. Ay, bueno, no, a ver si la puedo responder. Creo que el ambiente es definitivo porque somos producto de nuestro ambiente, ¿no? Del lugar y tiempo, Mm. pero también del ambiente. Entonces, siempre para mí, digamos, lo que está detrás de los personajes es importante, ¿no? Sea con Hani, o sea, nada de lo que hizo tendría sentido si no estuviera, digamos, la invasión de Alemania en su país, ¿no? Entonces, Ujú. había que retratarlo eso, aunque claro, en esta versión, digamos, se entiende que está ahí, aunque no se ve de manera tan gráfica. En la otra versión sí había escenas más gráficas, por ejemplo, cuando
los alemanes castigaban, ¿no? A alguien de la resistencia y Ujú. decían, vamos a agarrar a esta gente al azar y las vamos a hacer pagar por esto. Pues eso era más gráfico, pero entonces creo que en este caso ayudó que al pasar por el tamiz de la mente de Hani, pues ya no se ve tan gráfico porque uno, desde luego que recuerda imágenes fuertes, pero cuando le estamos contando a alguien, pues no llegamos a tal nivel de detalle. Pero justo, y con tu otra pregunta, ¿no? De tratar de poner lo necesario, pero sin tampoco tratar de hacer que la violencia sea la protagonista de la novela, porque no lo es, ¿no? La protagonista es Hani y su valentía y todas las cosas que sí hizo, a pesar de, ¿no? Ese trasfondo. Entonces, pues es un delicado balance, Jen, no sé si a veces uno se pasa, ¿no? Creo que cualquier novela es como hacer un pastel complicado, donde no hay una receta que pueda seguir y siempre es como el balance de poner un poco de esto sin pasarme, pero que tampoco falte de esto otro, ¿no? Y Y bueno, ahora que contestas eso, de no censurarme, o sea, porque sí. no, pues justo eso, ¿no? O sea, yo justo estaba pensando como hubo algo que tú gratuitamente quitaste o que no quisiste explorar más a fondo en cuanto a escenas gráficas o un momento clave, que tú pensaste algo así como de no sé qué impacto pueda tener en el lector. O sea, porque nosotros conocemos a una Liliana que explora, digamos, muchos límites, ¿no? O sea, los exploras, los empujas. Entonces, en esta novela me parece curioso porque siempre creo que el holocausto, no importa bajo qué voz lo veas o lo leas, pues, digamos, va bajo cierta línea, ¿no? Es la de la brutalidad. Entonces, a mí me llama la atención preguntarte a ti si hubo alguna escena que tú dijiste, no, no, no. Ya, o sea, ahorita dijiste como quité varias, porque pues obviamente estaba largo, lo que sea, ¿no? Pero hubo alguna que dijeras, ¿la meto o no la meto? ¿Qué onda? Bueno, ¿Será es que demasiado eso? las que quité no es porque estuvieran largos, sino porque Hani no podría contarlo a menos que haya estado ahí presente, ¿no? Entonces, digamos, mucho de lo que yo investigué que hacían los alemanes, por ejemplo, cada vez que agarraban a alguien de la resistencia y digamos, y tomaban personas y las ponían como contra una pared y las asesinaban enfrente de todos, pero eran personas inocentes, ¿no? Y luego iban y les quemaban sus casas, ¿no? Pues eso no lo podría haber contado Hani a menos que hubiera estado en una de esas, ¿no? Pero, Exacto, sí. pero más bien en este caso, Jen, no me, digamos, no puse nada, excepto me tomé, digamos, bueno, la licencia de tratarme de meter digamos, a la mente de Hani y recordar junto a ella, pero la única licencia que me tomó es al inicio, cuando le lee la mano Julius Spear, que ese fue un personaje real, o sea, Julius existió, Ujú. huyó de Berlín a Ámsterdam pensando que ahí se iba a salvar. Y entonces, digamos, son personajes reales que coexistieron en el mismo tiempo y lugar, pero no hay como, digamos, evidencia de que se hayan juntado. Y eso es lo mismo que yo hago. O sea, lo único que digamos que es mi licencia poética, pero más allá de eso, todo lo que encontré sobre Hani lo puse y no me atreví a inventarme cosas que no hayan pasado por, o sea, tipo cara de liebre, Claro. ¿no? Esos límites que exploro, que seguramente te refieres a esos. No me atreví como a poner nada que no haya encontrado en una o dos o tres veces en las fuentes que investigué, porque pues justo, Ok. como dije al principio, ¿no? Como tratar de respetar lo de Hani, y yo sé que jamás vamos a poder saber con seguridad la biografía de alguien, si ni siquiera de nuestra Exacto. propia mamá sabemos o sea, por más que Ujú. mi mamá nos cuente algo, no vamos a poder saber cómo fue su infancia, ¿no? Más allá de lo que ella quiera darnos. Entonces, con un personaje histórico, pues peor aún, pero al menos como no le puse de mi cosecha, como puedo hacerlo con mis otros personajes, ¿no? O sea, traté como de mantenerlo en las cosas que me pude informar. Muchas gracias. Fabuloso. Oye, Gracias, Lili. Lilian, Perdón. ¿y sabes que el hijo de Julius Spier fue un actor alemán aquí muy famoso? Se Ay, murió no sé. apenas en el 2011. Sí, su hijo se Ay, volvió actor, vive aquí en Berlín y se volvió muy famoso. y Silvia, estaba tú querías hacer guapísimo. una Bueno, luego me guapísimo, ponen pues sí, a te mando medias. la foto, se la mando a Cari que te mande la foto. Sí, mándenmela ahí por el chat después. Sí, Silvia,
Gracias. Liliana, tú, ahorita que mencionabas que tú eres así muy introvertida, etcétera, ¿hay algo que te sentiste identificada y que pusiste de ti en este personaje o que te sentiste reflejada en algo? Bueno, justo esta parte de era introvertida como yo, obviamente también esto de ser pelirroja, no porque a Hani le Mm, importara mucho, aunque sí, porque por ejemplo cuando una vez alguien la ve en uno de los atentados que salen mal, pues es rápido pintarse el pelo, ¿no? Porque la tenían, o sea, la pelirroja era más fácil, ¿no? Entonces, mal que bien uno resalta, aunque no quiera, bueno, ahorita ya tengo ahí mis canas, pero resalta y entonces, pues bueno, si quieres pasar desapercibido, no ayuda, ¿no? Y por ejemplo, pues, este ya es otro tema, ¿no? A mí me bulleaban un montón en la escuela por pelirroja, así me jalaban el pelo, me daban patadas. Entonces creo que de alguna manera como el sentir así como de, esa, ¿no? La del pelo rojo, algo con lo que me identifiqué. Y sobre todo, pues yo quisiera pensar que en un momento de determinante, yo podría llegar a ser valiente como Hani lo fue, ¿no? Entonces, a lo mejor no me identifico así, pero sí mm. con algo que para mí es algo digno de emular y de admirar, ¿no? Sí, justo pensaba en eso, en la parte valiente. Yo creo que por los personajes que has creado, sí, sí tienes mucho de eso, ¿no? O sea, Ay, eres- pues, quién sabe, ojalá que Gracias. pudiera ser valiente más allá de la página, pero bueno, sí, y a veces no todas las escrituras son honestas, ¿no? O sin ser tibias, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, a veces sí se necesita valentía para escribir ciertas cosas, efectivamente. Sí. Es que exacto, la valentía no necesariamente es tener un fusil en la mano, ¿no? Exacto. Ujú. Sino decir las cosas. Ah, pues gracias, Silvia. Gracias. Mónica, Pues es que ya me invitaron Por ejemplo, y quería hacer una acotación respecto a Ráfaga Roja, ¿no? Y independientemente de haber leído, ¿no? El primer manuscrito y pues de la amistad y complicidad en letras que nos unen a Liliana y a mí, creo que una de las grandes virtudes de Ráfaga Roja es justamente este tono intimista, pero sobre todo que es un personaje que a pesar de estar en mm, una celda, no es ni pequeña, ni cobarde, ni nada. O sea, ujú, ella es la que tiene el poder sobre los nazis, porque tiene información. Entonces, creo que aquí Liliana fue muy hábil al momento ujú, de configurar este personaje, porque en ningún momento, a pesar de la tortura, se siente como una víctima. Y creo que dentro de toda la narrativa que hay de la Segunda Guerra Mundial, da una pieza muy importante porque nos mete a la celda, ¿no? Y creo que eso es algo que pocas novelas hacen al nivel en que lo hace Liliana. Y me parece también, pues ya hablando de novelas de la Segunda Guerra Mundial, que no hay tema trillado. Por ahí había yo visto ujú, en algunos, no sé, como foros o creadores de contenido que dicen, ay, es que ya con la novela de la Segunda Guerra Mundial, y a mí me causa tanta preocupación porque ¿qué va a pasar cuando empiecen a salir las novelas acerca de Gaza, acerca de Palestina, de exacto. Israel? O sea, vamos a perder la sensibilidad y vamos a decir, es que ya chole con la guerra. No hay novela que sobre cuando se habla de una tragedia humana. Y en el caso de Ráfaga Roja, que es una novela de la Segunda Guerra Mundial, también es una novela muy íntima. Y yo creo que Mm, esa capacidad de entrar dentro de un personaje, pero además dentro de una celda, pero además dentro de una mujer que está a punto de morir y ponernos a nosotros, a todos en el momento de la observación de la degradación y del acercamiento a la muerte. Híjole, yo creo que es uno de las grandes logros, ¿no? Porque además sí vemos a Liliana. O sea, quienes hemos leído a Liliana, sí la vemos. Desde las obsesiones con la comida, desde, por supuesto, el cabello rojo. Hay muchas líneas que le hermanan con lo que ha escrito antes y además con la monstruosidad, ¿no? Porque los ujú, que Liliana ha abordado en otras historias también están aquí presentes, ¿no? El miedo, ¿no? El monstruo exterior, el monstruo que está ahí, el monstruo que merodea en la celda, el monstruo que está dentro de la propia conciencia del personaje. Entonces,
A mí, francamente, me parece que es una novela fabulosa y a mí me gustaría preguntarle a Liliana cuáles fueron como sus recursos, digamos, históricos, pues para configurar un personaje tan completo, estando ella tan lejos, digamos, en tiempo y en distancia con la Segunda Guerra Mundial, con Ámsterdam, y haberlo logrado tan increíblemente. Ay, bueno, Mónica, así al rato te paso la transferencia. Es que la verdad es que le pago a Moni para que se parezcan los clubes. Ay, sí, no, no es cierto, no es cierto. No, pero agradezco mucho a sus comentarios. Moni es muy, muy elocuente y acertada. Eh, pues por ahí me preguntaban en otro club, ¿no? De que si fui a Holanda y dije, ay, pues, necesito conseguirme un marido, no, pero que me lleve de paseo, pero aunque hubiera podido ir, bueno, afortunadamente ahorita, gracias al internet y los satélites y todo, digamos, uno puede casi ver una ciudad sin tener que estar allí, ¿no? En cuanto a fotografías o videos, que mucho de eso se fue en esa primera versión, ¿no? Muchas de las descripciones de la ciudad y todo esto, pero creo que los seres humanos somos los mismos en esencia, a pesar de que, digamos, lo que está atrás de nosotros, a veces tenemos más tecnología, menos, puede ser casas más bonitas como las de Holanda o casas más feitas como las de Durango, o depende de dónde estemos, bueno, depende de cuál, ¿no? Pero digamos que los seres humanos somos los mismos y entonces a mí siempre me ha gustado explorar en todos mis libros, pues esa parte que nos mueve, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué sentimos en dado caso? Entonces, por supuesto que me documenté leyendo todos los libros que pude sobre Hani, que además es raro porque pues todo lo que se sabe de Hani es a través de las personas que la conocieron y vivieron un pedacito de vida junto a ella, ¿no? Entonces, pues cosas de sus papás, cosas de sus amigas, las que sobrevivieron. Entonces, también es como ella misma es un rompecabezas, ¿no? Y leí pues mayoritariamente en inglés porque no encontré cosas en español. En español, sí, muy poco. Sí. Entonces, aunque hubiera podido ir a Holanda, tampoco iba a poder acceder a los archivos porque no creo que yo domine bien el holandés. Pero creo que siempre vivimos en una época donde creo que esta parte de la documentación puede ser más fácil y pues siempre como en este cuidado, Moni, de decir, bueno, pues probablemente me esté equivocando, pero pues trataré de hacerlo de la manera más honrosa y digna, ¿no? Como con respeto de esta chica que murió tan jovencita, ¿no? Que ahorita tiene un año menos que mi hija, ¿no? Entonces así también, así como que la traté con mucho amor porque pues justo la veía pues en esas edades, ¿no? Muy bien, Elena, pues yo pienso igualito que Mónica, luego te paso mi número de cuenta, no dice. Ay, sí, sí. No, no dice nada. Se llama el árbol Pero- se arriman, amigas. Pero... sí. No, pero sí te quería preguntar, porque estabas hablando de eso del ser humano, o sea, todo lo que llega a sentir en esto, sobre todo en la guerra, ¿no? Y momentos de crisis y que son excepcionales, pero en una parte del libro, Hani dice, lo que más disfrutaban los alemanes era el sadismo. Y eso lo encuentras en toda la literatura sobre la Segunda Guerra Mundial. Tú, o sea, que eres experta del tema, o sea, ¿cómo te explicas esa actitud de los alemanes o esa conducta? Que crea una fascinación, ¿no? Porque hay muchos documentales y se explica qué hacían y cómo torturaban y qué les hacían. Y que sabemos hoy en día, hay un documental en Netflix de el batallón de exterminio, que eran hombres normales, taxistas, eh, panaderos, y no estaban ni siquiera obligados a matar, y sin embargo mataban, o sea, eran el batallón de exterminio. Bueno, creo que tampoco quiero decir que todos los alemanes sean así, ¿no? Pero muchos de los que participaron, desde luego que sí lo eran. Creo que el sadismo que se da en todas las nacionalidades, razas y sexos, ¿no? Por igual, es como la cúspide de la maldad, ¿no? Yo que me gustan mucho estos temas forenses, hay un libro que se llama La escala de la maldad y entonces es del 1 al 25 y entonces en la parte del 25, o sea, en la más alta, está la crueldad, el sadismo, digamos, la planeación, ¿no?
Entonces, digamos, no solo es quitar una vida, es hacerlo de la manera más cruel posible y para hacer eso, pues a veces tienes que alargar el sufrimiento, humillar, ¿no? O sea, porque digamos, ahí estás pues como en el rastro, ¿no? A lo mejor se tiene que matar una vaca, pero Ay, se hace de sí. manera rápida y humana, ¿no? O debería de hacerse, porque hay que matar, pero si además matas con sadismo, pues te habla de un alma más negra detrás. Y este experimento o bueno, esto de que decías, también hay experimentos que muestran, digamos, que las personas comunes y corrientes, si tienen la certeza de que no va a haber repercusiones y de que pueden salirse con la suya, dejan sacar esta parte como tan oscura y maligna que a lo mejor siempre llevan, pero la reprimen por temor a las consecuencias, ¿no? Ay, ¿tú Creo que crees? eso lo vemos ahorita, o sea, si llevamos lo de Hani a la época actual, pues porque ahorita hay tanta violencia y gente que le da lo mismo llegar y asesinar niños, quemar casas enteras con familias, porque saben que pueden y no les va a pasar nada, ¿no? Y que a lo mejor en otro país o en otra época se la pensarían dos veces porque si sabes que hay consecuencia, ¿no? Entonces creo que a veces Ujú. la impunidad, el caos, saca lo peor de los seres humanos que Sí. ya lo llevan dentro, ¿no? Pero están aquí y si además creen que están sirviendo a su país, pues hasta sienten que es su obligación, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucho que podríamos hablar de eso. Ay, sí, ¿eh? Definitivamente, pero ya sabemos que tenés que ir en 3 minutos. 2 minutos. Sí, 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 2 minutos, sí. ¿Podrían sacar todos el libro para tomarnos la foto Sí, rápida sí, 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 sí. para poderla despedir? Bueno, les dejo a Moni para que ella pueda hablar de su libro y también comentar. Sí, sí. Ya lo leí también, obviamente. A ver, dame un Muy bien. segundo, a ver. No puedo. Así es que lo voy a bajar. 1, 2, ¿sí? Y permítame un segundo, voy a tomar otra. 1, 2, ¿sí? Listo. Tomé ambas fotos, en un momento se las paso. Sabemos Muy que ya bien. te tienes que ir, todavía teníamos unas dinámicas, muchísimas más preguntas y todo, pero tampoco te queremos quitar tu tiempo si ya fue Sí, suficiente. Ajá, sí. si quieren una más y ya me voy. Teníamos toda una dinámica, pero lo más fácil es si nos podrías recomendar rápidamente más libros para la lectura. Ajá. Más 5 libros para libros que nos recomiendes. Sí. Ay, bueno, el de Mónica Rojas, para quien no lo haya, el último de Ajá. Mónica Rojas, ¿La niña polaca? no, a la sombra de un mar, ay, de un mar, ya les recomendó, de un árbol muerto, ahí lo tiene Silvia. Es uno que acaba de salir, está en Hachette, y es un libro muy, muy bueno. Ahí va uno, Ujú. eso. Y luego les recomiendo este que estoy leyendo ahorita, que lo tengo aquí, de Camila Villegas, lo demás es silencio. ¿Qué otra cosa les puedo recomendar? Que he leído, bueno, yo tengo muy mala memoria, excepto de lo que traigo así. Pero en Goodreads, si se meten a mi Goodreads, podrán Ahí buscar, tenemos muchos. tienen buscar ahí, busquen de lo que sí tiene estrella. Y ahí, pero bueno, al menos ahorita les dejo con esos dos libros de muy buenas escritoras. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues bueno, es que soy mala, soy como Peña Nieto cuando la agarran en la FIL Guadalajara. Sí, ¿Qué de, libros te has Sí. leído? La Biblia. Oiga, la Biblia, el Quijote, y el y Rafa libro Garro. del registro civil, ¿no? Oye, y Rafa Garro. No, muy bien. Sí, la de Camila se llama Lo demás es silencio. Sí. Camila Villegas. Lo demás es silencio. Muy bien. Muy buen libro. Bueno, chicos, chicas, me voy, y un gusto haber estado Muchísimas con ustedes. gracias. Sí, Corro y gracias, voy Liliana. con mi paraguas Muchísimas porque soy gracias. sola. Muchas gracias por tu tiempo y que pases bonito Gracias. fin de semana. Gracias. Sí, Igualmente, exactamente. Nos vemos. pero hoy Chao. les dejo a Moni de Ay, mi ahí me deja de relevo. Bye, bye. Hola, Moni. Hola, Hola, ¿qué tal? Linda. Muchas gracias por la invitación.